Dios le bendiga a todos mis amados hermanos. Le habla su amigo y hermano en Cristo, el pastor Juan Rodríguez, de la Iglesia Bautista de Buenavista. Hoy domingo de resurrección y en cuarentena, y la cuarentena que se extiende, vamos a darles nuestro servicio a nuestro Padre Celestial para la edificación de la iglesia, de su cuerpo y de aquellas personas que nos estén escuchando. Así que vamos a comenzar orando y le pedimos a todos los que estamos escuchando y viéndonos que por favor inclinemos nuestros rostros y le pidamos a Dios de su dirección. Bendito Dios y Padre Celestial, Santo y bueno. Gracias, Señor, por este día maravilloso que tú has puesto en nuestras vidas, Padre amado. Gracias, Señor, porque hemos podido mantenernos, mi Dios, aquellos que lo hemos hecho, mantenernos buscando de ti, de tu gloria, Señor, en todo momento. Te ruego, Padre amado, por la Iglesia Bautista de Buenavista, por aquellos que están, Señor, enfermos en sus casas, y también te pido, Padre Santo, que los bendigas rica y abundantemente. Señor, en este momento nos disponemos a darte un servicio digital para los hermanos de la iglesia y también, Padre Santo, para aquellos que nos escuchan en diferentes lugares. Te pido, Señor, que seas tú con cada uno de nosotros, con cada persona que escuche esta palabra, Señor, y que podamos atesorarlas en nuestros corazones para vivirla y ponerla en práctica. Seguimos orando, mi Dios, porque sabemos que tienes el control de toda pandemia, Padre Santo, pero intercedemos por aquellos que están enfermos, por aquellos, Señor, que han sido contagiados para que tú los sanes de manera especial y milagrosa, Señor, conforme a tu voluntad, Padre amado. También te pedimos, Señor, por aquellos que están en eminencia, los gobernantes, los que están presidentes, Señor, la gobernadora de Puerto Rico, y también te pedimos, mi Dios, por el alcalde de Calley, Señor. Bendícelo y dale sabiduría, Señor, para seguir manejando y trabajando en este municipio, Señor. Te ruego, Padre amado, que me dirijas ahora, Señor, que a pesar de mis debilidades y mis pecados, Señor, sea yo contigo y tú, Señor, a través de mí para hablarle a tu iglesia, a tu pueblo, a tus ovejas. Te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, amados, Dios les bendiga de nuevo rica y abundantemente. Como ya saben, el periodo de toque de queda se extendió hasta el 4 de mayo, y así que, mis amados, pues vamos a seguir entonces trabajando de esta manera o a ver cómo podemos continuar mejorando todo lo que tenemos. Mientras tengamos estos recursos y los consejos y habilidades que Dios nos ha dado para poder transmitir, pues vamos a seguirlo de esta manera para que podamos mantenernos en contacto. Pero espero en el Señor que podamos tener unas reuniones más paulatinas durante este tiempo. Y les aconsejo a aquellos que tienen la posibilidad, ¿verdad? La capacidad de poder bajar Zoom, el medio de comunicación visual que está de moda ahora, ¿verdad? Eso es lo que yo digo, está de moda. Pues lo bajen a sus celulares para poder entonces tener unas reuniones interactivas y que y que podamos vernos también, y que podamos vernos. Así que les recomiendo eso. Voy a estar haciendo los arreglos pertinentes para poder tener esta aplicación y poder conectarnos más seguido, ya no sea solo por llamada, sino también poder vernos. Si no lo tiene, como quiera, espere nuestra llamada y nuestra comunicación para poder saber cómo está. Por lo pronto, mis amados, en nuestro hogar, en nuestra casa, estamos bien. Los niños a este momento están durmiendo, estoy grabando bastante temprano, pero queremos darle el culto a nuestro Padre Celestial, y como hoy es domingo de resurrección, hoy es un día muy especial porque hoy la resurrección marca la victoria de la cruz. Así que vamos a tener unas alabanzas. Les pido por favor que nos acompañen y que podamos cantarlas juntos. Y estamos en vivo, como digo siempre, ahora literalmente estamos en vivo. Y que el Señor nos ayude y nos guíe en este tiempo y nos llene de su palabra en este tiempo de devoción. Yo sé que ustedes se acuerdan de todas las alabanzas que tenemos aquí. Escuchen esto, mis amados hermanos y amados hermanos de la Iglesia Bautista de Buenavista. El misterio de la cruz no puedo comprender, la angustia que llegó a sufrir. El
perfecto Dios su Hijo entregó. La copa amarga Él bebió por mí. Su sangre mi maldad lavó. Gracias Cristo, fue satisfecha la ira de Dios. Gracias Cristo, tu enemigo fui. Yo me siento a tu mesa. Gracias Cristo, por tu sacrificio me acercaste a ti. De toda enemistad, tu gloriosa gracia derramaste en mí, tu misericordia es sin igual. Tu sangre mi maldad lavó. Gracias Cristo, fue satisfecha la ira de Dios. Gracias Cristo, tu enemigo fui. Yo me siento a tu mesa. Gracias Cristo, amante de mi ser. Quiero vivir por ti, amante de mi ser. Quiero vivir por ti, amante de mi ser. Quiero vivir por ti, amante de mi ser. Quiero vivir por ti. Tu sangre mi maldad lavó. Gracias Cristo, fue satisfecha la ira de Dios. Gracias Cristo, tu sangre mi maldad lavó. Gracias Cristo, fue satisfecha la ira de Dios. Gracias Cristo, tu enemigo fui. Yo me siento a tu mesa, tu enemigo fui. Yo me siento a tu mesa. Gracias Cristo. Gracias Señor. Bendito sea tu nombre. Hay una alabanza y espero que me salga bien para la gloria de Dios. Bajo tus alas me refugiaré, mi escondedero y mi protección. En el día de angustia yo declararé, grande es el Señor, aleluya. Mi roca fuerte eres tú, Señor, mi fortaleza, mi mejor canción. Soy por ti amado, no tengo temor. Sigo tus pasos, sé a dónde voy, aleluya. Dios poderoso, soberano Rey, grande es tu nombre, admirable es. Todas las naciones canten hoy a Él. Santo es el Señor, aleluya.
mi fortaleza, mi mejor canción. Soy por ti amado, no tengo temor. Sigo tus pasos, sé a dónde voy. Aleluya, aleluya, aleluya. Bendito Dios y Padre Celestial. Gracias por tus ricas y abundantes maravillas, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, venimos a llevar tu palabra, tu mensaje, Señor. Y te ruego, mi Dios, que cale hondo en nuestras mentes y corazones y que llegue muy lejos, Señor. Que tu palabra, Señor, que a pesar de que nosotros estamos encerrados, que tu palabra, Señor, no esté presa junto con nosotros. Ayúdame, Padre Santo, a llevar tu mensaje y tu verdad. Tu iglesia, tus ovejas necesitan alimento bueno. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Amados, espero que el Señor se haya glorificado en ustedes a través de las alabanzas y haya sido de edificación para ustedes. Así que espero en el Señor también que la predicación, que es parte del culto a Dios, sea también para su gloria y que sea también de nuestra edificación. Como siempre digo en los cultos, mis amados, el culto se compone, por lo menos lo que se puede desprender de las escrituras, el culto se compone de 4 elementos, es cánticos, oración, lectura de la palabra y predicación. Todo esto se hace, ¿verdad?, en un contexto de todos juntos, en un lugar, como un solo cuerpo, aprendiendo de la palabra de Dios y cada uno de nosotros, gozándonos de la presencia de no solo del Espíritu Santo, sino también de los hermanos juntos en armonía. Y esperamos que eso también se pueda lograr. Así que les pido, mis amados, que vayamos a preparar nuestras mentes y corazones para la predicación de esta mañana, que se llama y se titula La cruz no pudo con él. La cruz no pudo con Jesucristo, no pudo con él. Y hoy es un día de celebración, de victoria, como todos los días, mis amados, todos los días. Quiero introducirlo de esta manera. La crucifixión era una de las torturas de muerte más denigrantes de la historia, de la historia humana. El diccionario bíblico ilustrado dice que era la pena capital ejecutada mediante la fijación de reo, como un criminal reo, a una cruz. Se ataban las manos, los pies o de la manera más cruel, se ataban las manos y los pies de la manera más cruel usando clavos traspasando manos y pies. Numerosas naciones de la antigüedad practicaban crucifixión o tortura análoga, o una tortura análoga parecida a ella, ¿verdad? Dice entonces el diccionario que Antíoco Epífanes crucificó a judíos fieles que rehusaban adorar su religión. Eso está en el libro de Josefo, Antigüedades 12, 5 y 4. Alejandro Janeo, en guerras también, y los fariseos crucificaron también a sus enemigos. Los romanos solamente aplicaban este castigo a los esclavos o a los hombres libres culpables de crímenes, los crímenes más execrables de una ley formal prohibida, de una ley formal. Y de una ley, y legalmente estaba prohibido crucificar a cualquier ciudadano romano. Y aparte de eso, este afrentoso castigo se empleaba abundantemente en el siglo VII con el procurador romano en Judea que hizo crucificar a más de 2000 rebeldes para ello, el procurador romano. Quiere decir que la crucifixión era algo una tortura muy común, muy denigrante, muy dura, una tortura muy fea, ¿verdad? Muy sucia, muy grave, no puedo explicar cuán penosa y dolorosa era esto, pero era muy común, era muy común. Y lo que podemos ver aquí, mis amados, es que
para las personas que no conocían o no sabían de Jesucristo, esto era algo muy normal, pero ellos no sabían a quién estaban crucificando, salvo, claro, aquellos que sí lo sabían, por supuesto, sus discípulos, sus seguidores, aquellos que habían sanado, estaban muy llenos de dolor, de lamento, y ya conocemos la palabra de Dios con relación a eso. Y en esta semana, los que han podido tener televisión local posiblemente hayan visto los eventos de la cruz. Prefiero que lo vean en la palabra de Dios, y luego, si acaso tienen que verlo en la televisión, pues pueden verlo ahí. Entonces, la cruz para aquella fecha tenía un simbolismo de crueldad, de tortura, y nadie pensaba en la cruz como algo bueno o como algo chévere, o como algo para ponerse en el cuello, como una prenda, como un adorno. Y eso es lo que debemos pensar nosotros hoy. ¿Qué es la cruz para ti hoy? ¿Es acaso algo que te pones en el cuello? ¿Es algo que utilizas como adorno, como decoración? ¿Qué significa la cruz? ¿Es una religión o es un amuleto? Yo sé que hay personas y que, ¿verdad?, que a veces utilizan, voy a poner esto por aquí para que me vaya bien, o para que si dejé el carro mal estacionado, pues pongo una crucecita por ahí para que no se los roben. ¿Qué es la cruz para ti? Usted sabe que si eso en aquella fecha significaba una tortura grave, hoy las torturas graves que existen en esta época no representan lo que representa la cruz. Y por supuesto, que yo sepa, ¿verdad? Usted no ha visto a nadie con un collar y una silla eléctrica en el cuello, o con una jeringuilla letal puesta en las pantallas como símbolo de los que son condenados a muerte mediante inyección letal. O sea, no es normal. Si usted ve algo así, no es normal. Pero usted es una persona con una cruz, está diciendo, pues, está diciendo algo, pero ¿para qué? ¿Qué es la cruz? ¿Qué es la cruz para ti? ¿Qué significado tiene? En la época de Jesús, como dije, significaba dolor, castigo, vergüenza, humillación, tortura y sufrimiento. ¿Y por qué ha tomado tanto significado el día de hoy? ¿A qué se debe que las personas hoy hablen tanto o se decoren con la cruz? Que, por cierto, los estados anticristianos, en el cercano Mediano Oriente y en otros muchos países, pero más específicamente en el cercano Mediano Oriente, allí tener una cruz es decir que yo creo en Jesucristo. Y por eso te aborrecen, porque ellos no creen en Jesucristo. Empiezan a tratarte mal, ya sea una X o ya sea una cruz. Ellos ya saben que cualquiera que lleve una cruz está reconociendo a Jesucristo, o está reconociendo la cruz del Calvario. ¿Cómo cambió eso? ¿Cómo eso cogió tanto significado? Si antes crucificaban a granel. De hecho, yo corté la definición o la explicación que tiene el diccionario bíblico ilustrado, un nuevo diccionario bíblico ilustrado, porque tenían otras estadísticas de Alejandro Magno, de los romanos, de 2000 crucificados, 4000 crucificados y todo este tipo de cosas. El más que tuvo en el procurador de Judea, que crucificó a más de 2000 rebeldes. Pues era muy común, pero eso cambió, y no solo cambió por el hecho de que crucificaron a Cristo. Es que esa cruz de Jesucristo está vacía, y no está vacía porque Nicodemo bajó a Jesús y lo sepultó. Está vacía porque no pudo vencer al Hijo de Dios. No pudo vencer a Jesucristo, que pasó por la muerte y la tortura más terrible que puede haber habido en la historia, y venció la muerte. Y ahí cobró un significado totalmente diferente. Por eso, allá en el cercano Mediano Oriente, que no creen en Jesucristo, odian la cruz, aborrecen la cruz. Y vemos cómo entonces la cruz cogió un otro tipo de énfasis, pero no solamente es el hecho de que sea un símbolo cristiano, no solamente que es un símbolo cristiano. Jesús resucitó, está vivo,
y está vivo para siempre y regresará con poder y gran gloria a buscar a sus fieles, a sus hijos y a su pueblo que él escogió desde antes de la fundación del mundo. Por eso, mis amados, la cruz tiene un significado totalmente diferente. Y la cruz vacía muestra la victoria de Jesucristo a la muerte. Todo aquel que cree en Jesucristo no se perderá y tendrá vida eterna. Jesús dijo en esa época, mientras estuvo en la tierra, cuando iba a ver a Lázaro que ya había muerto y sus hermanas cuestionaron una de sus hermanas dijo, si hubiera estado aquí, esto no hubiera pasado. Y él dijo, Lázaro va a vivir. Ella dijo, yo sé que vendrá y resucitará en el día postrero, pero Jesús le dijo a ella, le contestó, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y esas palabras tienen un peso hacia lo que vamos a estar, lo que iba a estar ocurriendo eventualmente con relación a la cruz de Cristo. Por eso, mis amados, el título del sermón es La cruz no pudo con él. La muerte no pudo con él. La muerte no pudo con Jesucristo. Y hay varias razones por las cuales Jesús debería y resucitó, muchas razones por las cuales Jesús resucitaría. Y la primera que vamos a estar viendo rápidamente es porque la paga del pecado es muerte, más el regalo de Dios es vida eterna. Estoy citando a Romanos capítulo 6, versículos 23. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna, pero es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque la paga del pecado es muerte y el regalo de Dios es vida. Y uno pregunta, ¿por qué ese texto dice y yo digo que la muerte no pudo retenerle utilizando este texto? Puesto que la paga del pecado es muerte, entonces Cristo muere. Dios no puede morir. Pero Dios se hizo hombre, se hizo ser humano voluntariamente, como dice Filipenses capítulo 2. Él estando en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, a que a mantenerse, sino que se despojó, se vació de sí mismo, tomando forma de hombre y estando en la condición de hombre, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces está hablando de que Dios Padre se hizo hombre. ¿Con qué intención? Para poder ir a la cruz y morir por nuestros pecados. Ir a la cruz y pagar el pecado. La paga del pecado es muerte. Y Cristo entonces muere por nosotros, para pagar el pecado y para dar vida eterna. Puesto que la paga del pecado es la muerte, Cristo, mis amados hermanos, fue obediente hasta la muerte. Y déjenme hacerle un énfasis en esta parte. La palabra creer es sinónimo de obedecer. La palabra creer es sinónimo de obedecer. Por lo tanto, cuando usted dice que cree en Jesucristo, usted está diciendo yo voy a obedecer y soy un obediente de Jesucristo. Nosotros creemos, obedecemos lo que creemos, lo que está en nuestro corazón y creemos que es real, a eso nos dirigimos. Pues entonces Jesucristo fue obediente hasta la muerte, fue obediente sin pecado hasta la muerte. Pero acuérdense de esta ecuación que estoy dando al principio. ¿Cuál es la ecuación? Que la paga de qué? Del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte y Cristo fue obediente sin pecado hasta la muerte. Por lo tanto, vamos a hacer la ecuación. Porque la paga del pecado es muerte, Cristo no pecó, entonces la muerte no podía retenerlo en la cruz porque Cristo Jesús no pecó. ¿Entendieron eso? Eso debió haber quedado muy claro. La muerte no podía retenerlo, mantenerlo muerto porque Cristo no pecó. Él hizo
Él pagó por nuestro pecado. La muerte no podía mantenerse en Jesucristo. La muerte no podía tener dominio sobre él. De hecho, en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 24, dice: el cual Dios levantó suelto de dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. ¿Por qué? Fuese retenido por la muerte. Aquí el texto en Hechos capítulo 2 lo explica muy claro. Romanos 5:10, porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Él resucitó y da salvación, y su vida fue el precio de nuestro pecado. En Isaías capítulo 53, que fue muy predicado y enseñado el pasado viernes Santo, dice: mas él molido fue, Isaías 53, 3, 5, mas él molido fue por nuestras rebeliones, herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El fruto, el resultado de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas nosotros fuimos salvados. El texto dice sanados. Mas por sus llagas nosotros fuimos sanados. Pero se está refiriendo a la salvación, y eso es otro tema y lo trabajaremos otro día, en otra ocasión. Así que vemos que la muerte no puede retener a Jesucristo, por eso la muerte no pudo con él, porque Cristo no pecó, pero sin embargo murió y resucitó al tercer día. Hay gente que niega la deidad de Jesucristo, gente que niega que Jesucristo es el Dios verdadero, que Dios no se hizo hombre, que eso es un mero profeta o un Dios más pequeño o alguien o era el Hijo de Dios o simplemente un Mesías, pero no Dios hecho hombre. Entonces, si no fue así y no es el Dios verdadero, entonces nuestra fe es vana, porque Cristo resucitó y mostró que era Dios hecho hombre, cumpliendo las profecías que hablamos el pasado domingo. Ezequiel capítulo 34, Juan capítulo 10, las profecías de que era Dios, el pastor, de las ovejas, y dijo: yo iré y pastorearé mis ovejas en Ezequiel, y les daré aprisco, les daré pastos verdes. Y Jesús dijo: yo soy el buen pastor. Yo soy el pan de vida, yo soy la puerta. Y todo ese yo soy significa Jehová. Jehová Dios. Es decir, mis amados, Dios se hizo hombre y tuvo una vida perfecta, 100% hombre, 100% Dios, sin relación con el pecado, sin pecar, perdón, tenía relación con el pecado en el sentido de que andaba entre pecadores, pero dentro de sí, él no pecó, no era un pecador. Era un santo, perfecto, sin pecado. Y Dios entonces, al hacerse hombre, tuvo una vida perfecta en esta tierra. Imposible de seguir para alguien que no fuese Dios mismo. Así que tenemos que Cristo fue a la cruz voluntariamente, entregó su vida y resucitó porque la muerte no podía retenerle. Cristo vino a quitar el pecado a través de su muerte y resurrección, a pagar el pecado a través de su muerte y su resurrección. Quiero que entendamos este punto. Si Cristo no hubiera resucitado, entonces esto no tuviese ningún sentido. No estuviésemos predicando de él. 2000 años más tarde no estuviéramos hablando de su gloria, de su victoria, de la cruz vacía. No tendría sentido, pero sí, Cristo resucitó y de hecho vino y cumplió lo que vino a hacer. Dice Juan el Bautista: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Repito, he aquí el Cordero, se refirió a Jesús, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los sacrificios del Antiguo Testamento solo podían cubrir el pecado, no solamente quitarlo, sino taparlo, como ponerle una manta para apaciguarlo, pero no quitar el pecado del mundo. Los sacrificios solamente del Antiguo Testamento podían solamente cubrir, pero era necesario que un hombre sin pecado pagara por el pecado del mundo.
Era necesario que esto ocurriese. Estaba profetizado, estaba hablado. Ahora, quiero hacer una analogía, una comparación para que realmente no le hace honor a lo que estoy hablando, pero para que tengamos algún punto más claro. Imagínate que tú tienes varias deudas, como comúnmente tenemos y ahora más posiblemente. Oramos al Señor para que supla las necesidades económicas de esta situación que estamos viviendo. Pero imagínate que tú tienes tus cuentas bancarias, tus préstamos, tarjetas de crédito posiblemente, tal vez una hipoteca y pagas un carro. Todo este tipo de cosas son deudas. Deudas. Deudas son aquellas, todas las cosas que tú pagas que generan intereses y que tienen un plazo donde terminan. Se supone que tiene un plazo donde termina. Aunque sean 30 años, tiene un plazo para terminar. Imagínate que te llega una carta oficial de todos los acreedores y que en esa carta dice que todas tus deudas y la hipoteca, todo ha sido saldado, que no debes nada. Y aunque yo no los estoy viendo en este momento, yo sé que algunos se están riendo y están suspirando, oh, Dios te oiga. Yo estoy casi seguro de que eso está pasando. Así que imagínate que eso ocurre. Llegó una carta oficial, es decir, que es genuina, verdadera, y que dice que saldó todas tus deudas. Yo sé que sería de alegría, de gozo, ¿verdad? Uno se va a sentir como que libre, como la película esta de Libre Soy, de Frozen. Te vas a sentir libre, contento, como que puedes ahora tener libertad de usar tu ingreso para otras cosas que te gustan más, que tú prefieres comprar, que antes las deudas impedían hacerlo. Y ahora vemos que todo eso está saldo y ya sabemos que hay mucho gozo. Ahora yo voy a explicarle cuál es tu deuda espiritual, tu deuda con el Señor. ¿Has mirado a una mujer lujuriosamente? ¿Has mirado a otra mujer que no es tu esposa lujuriosamente? ¿Has tenido pensamientos lujuriosos? ¿Has robado algo, aunque sea pequeño, aunque sea poca cosa? ¿Te has robado algo? ¿Has dicho el nombre de Dios en vano? Cada vez que nosotros decimos, ay Dios mío, ¿qué pasa? Bendito sea Dios. Pero por Dios, todo eso son, cuando uno dice esas expresiones, es decir, el nombre de Dios en vano, sin razón, sin utilidad, lo has hecho. Tres cosas solamente pregunté de los 10 mandamientos. ¿Has mirado a una mujer lujuriosamente o a un hombre, mujeres, lujuriosamente? ¿Has robado, aunque sea algo minúsculo, pequeño? ¿Has dicho el nombre de Dios en vano? Aunque haya sido una sola vez, o solamente le hayas dicho que sí a una de estas respuestas, has violado la ley de Dios y eres digno de condenación y mereces la pena de muerte. Y como expliqué, cuando ofendemos a un Dios santo, eterno, merecemos un castigo eterno. Mereces la pena de muerte, mereces el infierno. Aunque haya sido una sola vez, una pequeña o un sí a una de estas tres preguntas, que no hice las 10 para hacer las 10 que están en los 10 de los 10 mandamientos. Aunque haya sido pequeña, eres digno, eres un reo de muerte, y todo lo que expliqué con relación a la cruz, de las torturas, esto no lo merecíamos nosotros. No lo merecíamos nosotros. Ahora permíteme recordarte que la paga de pecado es muerte. Tú debías morir. Yo debía morir. Ahora, si te dio gusto y alegría y gozo el saldo de tus deudas económicas, ¿cuánto más tu deuda espiritual, que te libró de la muerte y la condenación en el infierno? Algo que dura para toda la eternidad. Cristo pagó por nuestra deuda espiritual, por nuestra deuda con Dios en la cruz del Calvario.
Pues Cristo al resucitar saldó nuestra deuda con Dios, hizo la paz de nosotros con Dios. Y dice Romanos capítulo 5, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Es decir, que en la cruz del Calvario, cuando Cristo muere y resucita, entonces declara inocente a todo aquel que cree en Jesucristo y vive para Él. Añado siempre, cree y vivir para Él como sinónimo de obediencia. Como sinónimo de obediencia. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Es decir, que lo contrario también es cierto. Si yo no he sido justificado por la fe, entonces estoy en guerra para con Dios. Declarado inocente. Para ser declarado inocente, alguien tuvo que pagar. Alguien tuvo que pagar el precio de nuestra maldad. Y así hacemos una comparación, porque yo sé que cuando hablé de la carta, de la carta que te liquidó todas las deudas, sin tú hacer ningún sacrificio, te dio gozo, te dio alegría. Ahora puedes disfrutar de otras cosas. Ahora tu deuda espiritual es con Dios. Y el único que puede liquidar y eliminar y quitar esa deuda es nuestro Señor Jesucristo. En la cruz del Calvario y en la resurrección. En la resurrección. ¿Por qué enfatizo y enfatizamos tanto en la resurrección? Porque esto es lo que marca la diferencia de todos los demás crucificados en el mundo. De todos los demás crucificados en el mundo. ¿Por qué? Porque la cruz no pudo con él. La cruz no pudo con él. Cristo al resucitar pagó toda la deuda con Dios. Nuestra deuda es el pecado, y para saldar nuestra deuda no podía ser uno que estaba endeudado. Un preso no puede sacar a otro preso. Un preso espiritual no puede sacar a una persona que está presa espiritual. Es imposible. Tiene que ser alguien que esté fuera, que esté libre. Es igual que un muerto espiritual, como nos explica Efesios capítulo 2, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Otro muerto no puede levantarte de la muerte. Tiene que ser aquel que puede dar vida y vida en abundancia. Nuestro Señor Jesucristo, que levantó a la niña de la muerte, que resucitó a Lázaro, es el único que puede levantarnos de la muerte espiritual. Y cito Isaías 53, versículo 5, que lo dije ahorita. No, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Por su llaga fuimos nosotros curados. Es decir, mis amados, Cristo vino a saldar la deuda del pecado, lo que nos tenía a nosotros preso de nuestra maldad. Encontramos nuestro gozo entonces mayor cuando entendemos que nuestra gran deuda ha sido saldada en la cruz. Cristo en la cruz garantizó la salvación. Es decir, que cuando Cristo saldó la deuda, y volviendo al análisis de la hipoteca, no te dio un pronto para que tú vayas haciendo unos pagareces mensuales. Y cuando te atrasas, pues tienes deuda, te vuelves a embrollar y te castigan. No, Cristo saldó, quitó todo, no tienes que pagar nada, es decir, es por gracia, un regalo inmerecido. No tienes que hacer obras de justicia, no tienes que portarte bien, y como he escuchado ridículamente hablando, o gente que no ha hablado viendo, tratando de explicar que Dios te escogió a ti porque vio en el futuro que tú te estabas portando bien y lo estabas aceptando. Y cuando Él vio en el futuro que tú lo estabas aceptando, entonces Él te escogió a ti para salvación. Por eso no es así. Porque Dios escogió desde antes de la fundación del mundo, antes de la creación del mundo. En algún momento en la eternidad, Dios decidió a quién iba a salvar y saldó la deuda por completo, no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, sino por pura gracia, un regalo inmerecido. Somos salvos por gracia. Es decir,
aunque tú te hayas portado mal, cuando Cristo pone la fe en tu corazón, tú vas a creer en Cristo, arrepentirte de tus pecados, vas a vivir para Él y entonces comienzas a hacer las obras de justicia que Dios mismo preparó de antemano para que andemos y caminemos en ella. No tiene nada que ver con las obras que yo pudiera hacer para que Dios me mire que yo soy bueno y entonces Él decida salvarme. No es así, es Dios soberano. Él tiene todo el control. Por lo tanto, cuando Cristo fue a la cruz del Calvario y allí pagó el precio de nuestra maldad, garantizó la vida eterna juntamente con Él, porque Cristo no muere en vano. Nunca va a ser en vano. Si uno de los que dijo Dios, que cree en Él, se pierde, entonces con uno solo que se pierda, la muerte de Cristo fue en vano. Yo he dicho muchas veces este ejemplo y quiero repetirlo por si acaso alguno nunca lo haya escuchado. Imagínate que Cristo, que vino a pagar la deuda del pecado y la muerte de aquellos que es su pueblo, de aquellos que Él escogió, imagínense que entonces, haciendo una comparación que no le hace honor, que tú vas a comprar el carro, tu carro favorito, y tu carro favorito vale $70,000 y tú ahorras $70,000 y cuando pagas los $70,000, en lugar de darte tu carro favorito, el que tú quieres, uno caro, no sé, yo de marcas de carro no sé mucho, pero pienso en un Mercedes bien convertible, de un color particular, ¿verdad? Que te guste a ti. Pero tú pagaste por ese Mercedes $70,000 y a tu casa llega un Volkswagen, sin menospreciar los Volkswagen, un Volky de 1970 que vale $2,000. Y tú dices, ay, mira lo que estaba esperando. Ay, qué lindo, mira, sí, gracias que pagué estos $70,000 por el Volky. No, yo estoy seguro que tú irías al dealer y formarías la pelea más grande del mundo porque tú pagaste por algo que no recibiste. Ahora, Cristo pagó por algo que en efecto sí va a recibir. Él no vino a hacer un intento de salvación, Él vino a salvar y pagó con su sangre y eso garantizó la vida de todos aquellos que creen en Él. Y murió una sola vez y para siempre. Es decir, no vino a estar muriendo constantemente y crucificándolo constantemente por mis pecados. Volvió a pecar, hay que crucificar a Cristo, entonces yo tengo que estar de nuevo arrepentido, volver a poner a Cristo en la cruz, volver a resucitar y yo volver a la gracia del Señor. No, amado, eso no es lo que enseñan las Escrituras. La Escritura enseña en Hebreos 10, versículo 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una sola vez para siempre un solo sacrificio por los pecadores, se ha sentado a la diestra de Dios. Se ha sentado a la diestra de Dios. Y dice el texto, continúa, y aquí esperando hasta que todos sus enemigos se han puesto por estrado de sus pies. Nosotros no somos enemigos de Jesucristo. Nosotros tenemos paz para con Dios, aquellos que hemos creído en el Señor. ¿Por qué? Porque la cruz no pudo con Él. La cruz no pudo con Él. La cruz no pudo con Jesucristo. Si ahorita expliqué que la muerte no pudo con Él, la cruz tampoco pudo con Él. Nada puede con Él. La palabra de la cruz no era simplemente una descripción detallada de todos los aspectos terribles de la crucifixión. Más bien, la palabra de la cruz involucraba todo el anuncio de las buenas nuevas que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Así que la cruz es importante, mis amados, cuando hablamos del Evangelio de Jesucristo sin mencionarlo, sin hablar de la muerte, de la cruz del Calvario y la resurrección de entre los muertos, no estamos evangelizando. Si no hablamos de los sacrificios, del dolor, de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, no estamos evangelizando, sino estamos hablando de cuán fuerte fue la paga por nuestra maldad, no estamos evangelizando. La gente y las personas tienen que reconocer que son malos, no son buenos. No hay ni uno bueno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Así dice la Escritura en Romanos capítulo 3. Somos malos, éramos malos, como dice Efesios capítulo 2. Estábamos en la muerte, enredados en la muerte, dice específicamente, ahora lo voy a buscar en mi mente. Nosotros estamos todos en la muerte, ahora mismo se me fue, ahorita lo mencioné y se me fue, como el que dice.
Lo mismo que todos los demás, está escribiendo Pablo. Es decir, que todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, que es lo que dice Efesios. Siguiendo la corriente de este mundo, el príncipe de la potestad del aire, ahora el espíritu que opera ahora sobre los hijos de maldad, sobre los hijos de desobediencia. No hay ninguno que buscara a Dios. Si el pecador no entiende que es malo, que es perverso, que tiene un corazón duro, nunca le va a interesar la salvación, nunca le va a interesar ser rescatado, nunca le va a interesar la cruz de Cristo, la que él mencionó, y evangelizar sin decirle a la persona que es pecadora, es vender o entregar a Jesucristo con un beso en la mejilla. No sé quién dijo eso, pero es entregar a Jesucristo con un beso en la mejilla. Mis amados, hay evangelios falsos que solamente te enseñan las ricas bondades y las misericordias de Dios sin la cruz del Calvario. Ese no es el evangelio, no es el evangelio. Miren la palabra, más bien la palabra cruz involucra el anuncio del evangelio de que Dios estaba con Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 19, dice que Dios estaba con Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y se nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, la palabra del evangelio, de la evangelización, de predicar la palabra de Dios. Y esto no es algo vano, esto no es poca cosa, sino que es la muestra de amor y obediencia más significativas del mundo. La única, la que tiene verdadero significado en el mundo. Una muestra de amor. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que cuál manera Dios dio a su Hijo unigénito, a su único Hijo, al primogénito de toda la creación, el que tiene la preeminencia en toda la creación, no que haya sido creado, que eso es otra cosa, no creen así, no es que haya sido creado, es que Él tiene el tope, porque en Él, por Él y para Él fueron hechas todas las cosas, a Él sea la gloria, Romanos 11:36, Él es el Dios verdadero, así que Dios, el Evangelio sin la cruz es entregarla a Cristo con un beso, y a la misma vez, mis amados, Él es el que se entregó por amor a su pueblo y por amor a su nombre sobre todas las cosas. Vuelvo a citar Filipenses capítulo 2, dice, y estando en la condición de hombre, ¿quién estaba en la condición de hombre? Jesucristo. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces aquí viene la exaltación, por la cual Dios le dio un nombre que es sobre todo, por lo cual Dios también le exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de las que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Para la gloria de Dios Padre. Jesucristo es el Adonai, es el Señor, es el dueño, es el amo de todas las cosas. El Evangelio no es Evangelio sin la cruz. El Evangelio está descrito en 1 de Corintios, capítulo 15, del 1 al 4, que dice, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado. Aquí están las buenas nuevas de salvación que generan gran gozo. El Evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, el cual también perseveráis. Por lo cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Cristo murió, fíjese este énfasis, Cristo murió por nuestros pecados. Si tú le dices a una persona que no es pecadora, ¿para qué Cristo murió por él? O si la persona no entiende que es pecadora, enemiga de Dios, entonces ¿para qué va a necesitar de Jesucristo? Y con mucho respeto a las personas que tienen
enfermedades terminales. Pero si no sabes que tienes una enfermedad terminal, hasta que algún familiar o alguien o tú mismo comienzas a tener los síntomas, es que te empiezas a preocupar por los medicamentos. Y aquí el síntoma es el pecado. Es el pecado. Y esa es no solo el síntoma son tus acciones. La enfermedad es el pecado y la medicina y la cura es Jesucristo. Es Jesucristo. Así que mis amados hermanos, quienes me escuchan en todos los lugares donde me estén escuchando, se les ama en Cristo Jesús. Si tú no reconoces tu maldad, tu pecado, esta semana simplemente pasó como una semana más muy religiosa, pero sin ningún efecto en tu vida. Cambia tu pecado, vive para Cristo, elimina tu pecado, entrégaselos al Señor, ponlo ahí, dile Señor, yo soy un pecador, vivo para ti, Padre amado, y quiero vivir para ti, ayúdame Señor, porque soy un pecador, soy una persona mala, soy una persona que te aborrezco, que no te busco, y no solamente orar en tu casa, sí, o escuchar un programa de radio, no, es entregarle tu vida, pues Él se entregó a sí mismo. Arrepiéntete de tu pecado, cambia tu vida, entrégate a Jesús y confía en Él. A veces tenemos miedo de dejar ciertos pecados porque me va a ir mal o se va a sentir alguien incómodo. Es mejor que se sienta cualquier persona incómoda que tú hagas sentir incómodo a Dios contigo. Así que arrepiéntete, confiesa tu pecado, cree en Jesucristo y vive para Él. La cruz del Calvario es para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo murió y como acabo de explicar el Evangelio, Cristo murió y su muerte no fue en vano, sino que tenía un propósito y era cumplir, y ese cumplir la salvación en aquellos que él iba a salvar, y ese propósito se logró. Se logró. No fue un intento de salvar, sino que Cristo salvó a sus hijos sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Ahí está nuestra fe y nuestra esperanza. Por eso, amados, independientemente cuál sea la circunstancia que estemos viviendo, con el coronavirus, con otras enfermedades, con las situaciones económicas, no importa cuál sea nuestra situación, nuestro gozo está en la esperanza en Cristo Jesús. Nuestro gozo está en nuestro Salvador Jesucristo. Él vive, Él es real, Él nos sostiene, Él controla todo, Él tiene dominio, Él es soberano. Nosotros no tenemos solamente que confiar en que Él está obrando de manera muy especial, que nosotros somos, simplemente somos algo que nuestra fe se ve afectada, pero nosotros somos el pueblo de Dios cuando hemos creído en Él y somos guardados por su poder, como dice Primera de Pedro, capítulo 1, dice que somos guardados por el poder de Dios. Así que, hermanos, confiemos en nuestro Señor Jesucristo. Él tiene todo el control de todas las cosas. El lugar de la crucifixión también es importante. El lugar. El lugar de la crucifixión es importante porque algunos detalles que a veces pasamos por alto sin querer, yo los pasé mucho también por alto, dicen mucho de las profecías y la historia que la Biblia señalan hacia Cristo. Eh, Hablamos de lo que se conoce como teología bíblica, y es que Cristo está siendo predicado y enseñado desde el Antiguo Testamento. Es Cristo, mis amados. En Génesis capítulo 22, yo sé que muchos lo recuerdan en el estudio panorámico que se dio de Génesis, pero también se los voy a recordar si alguno nunca lo ha escuchado. La historia de Abraham, Dios llama a Abraham a sacrificar a su hijo y lleva a su hijo a un monte y allí Dios se lo pide en sacrificio, y cuando levanta para sacrificarlo y hace toda la ceremonia de sacrificio, cuando levanta el cuchillo para sacrificarlo, Dios lo detiene. Dios lo detiene y habla de su fe, que no me negaste ni aún a tu hijo. Entonces aparece un carnero, un becerro, un animal, un cordero, enredado, sus cuernos enredados en una rama de salsa, y en lugar del hijo de Abraham, el niño, en lugar de él, entonces saca y sacrifica ese cordero, ese animal que estaba enredado, que hizo provisión Dios para sí mismo.
Cuando el niño va subiendo con Abraham, el niño le dice, mira, yo veo todas las cosas, todos los elementos, el cuchillo, veo todas las cosas para un sacrificio, pero no veo el cordero que se va a sacrificar. Y Abraham le dice esta famosa palabra, Jehová Jireh, Jehová se proveerá para sí mismo. A veces estamos diciendo Jehová me proveerá, pero no es para mí. Jehová se provee para sí, y eso es lo que significa para sí. Jehová se hará provisión. Y entonces esa parte, pues, cuando estaban allá, se hizo provisión. No se sacrificó el niño, sacrificó el cordero, que estaba enredado con sus cuernos en la salsa. Y esto lo dice en el lugar en Génesis capítulo 2, versículo 2, 22, perdón. Génesis 22, versículo 2 dice, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Interesante este punto porque ya habiendo explicado lo que significa, ahora voy a tratar, ¿verdad?, de conectarlo y unirlo con lo que quiero decir. Que las profecías, la historia, aún la geografía, señala a Jesucristo. Una de las características significativas del monte Moriah es que el monte Moriah donde Abraham fue a sacrificar a Isaac. Y una de las características significativas de ese monte es que justo delante de ese monte está el monte de Sión, y entre ambos montes está la planta del templo de Jerusalén. Entre los montes está la planta del templo de Jerusalén donde se hacían los sacrificios. Justamente en una de las laderas del monte Moriah está lo que se conoce como el Gólgota o el Calvario. Y en el Calvario no es lugar ni más ni menos que el lugar donde Cristo fue sacrificado. Miren la relación que hay. Entrégame a tu hijo. Abraham, como el padre, conocido como el padre de la fe, va a entregar a su hijo. Entonces, usted dirá, pues el niño representa a Jesucristo. No, no es el niño que representa a Jesucristo, porque el niño no murió. El cordero representa a Jesucristo en sustitución por el niño. Nosotros éramos el niño y Cristo detuvo el castigo que venía sobre su pueblo, sobre ese niño, lo detuvo y envió a Jesucristo, que es el cordero inmolado que quita el pecado del mundo. Esto, amados, es revelador. Cristo murió en la cruz, la muerte no pudo con Cristo, la cruz no pudo con Cristo, resucitó al tercer día, y aún la geografía habla que Cristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios habló a través de eso. El poder de la cruz es la salvación que nos dice mucho. También Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, ya no para cargar pecado alguno, sino para traer salvación a quienes les esperan. Hebreos 9:28. Cristo nació, Cristo murió, Cristo resucitó y Cristo viene por segunda vez en victoria, grandioso, con trompeta. No viene a morir en una cruz, no viene a ser sacrificado, viene a buscar a su pueblo, a su novia, a la esposa, a la iglesia que él rescató y salvó. Las últimas palabras de Jesucristo mientras estaba colgado en la cruz fueron: Señor, Señor, ¿por qué me has desamparado? Eso lo explicamos hace poco, pero él estaba citando al Salmo 22, versículo 1, que dice: ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos cuando gimo por ayuda? Hay comentaristas que dicen que en aquel momento, en que Dios le había abandonado, Jesucristo estaba pasando por la copa de la ira, la copa del abandono, estaba pasando por el infierno allí. Estaba pasando por ese infierno allí. Y debo aclarar, mis amados hermanos que me escuchan, y Cristo, cuando algunos piensan que de los 3 días que Cristo estuvo sepultado,
de que el sábado hubo uno de los días que él bajó allá al infierno a predicarle a los espíritus que se iban a arrepentir para darle oportunidad. Eso es contrario a la enseñanza bíblica. Eso es una herejía, eso está mal interpretado de primera de Pedro, creo que capítulo 3 o segunda de Pedro capítulo 3. Eso es una mala interpretación de ese pasaje. Cristo no bajó al infierno para predicarle a nadie. Cristo pasó por la ira de Dios, la copa de la ira de Dios, que es el abandono de Dios. Y eso es como pasar el infierno. Estar sin Dios es como pasar el infierno. Cristo pasó lo que nosotros debíamos pasar en la cruz para que yo no pase por la ira de Dios. Así que quiero aclarar eso, que no fue que Jesús bajó al infierno y le predicó allí a las personas y algunos se arrepintieron o no se arrepintieron. Yo no sé cómo es la falsa interpretación que dicen. Cristo no fue al infierno a predicar. Cristo estuvo en la tumba, estuvo en la cruz, en el sepulcro, allí hasta esperar el cumplimiento de la profecía. Otros que dicen, bueno, es que no son de viernes acá, son 3 días y no son tantos porque fue viernes que murió y están ahí cuestionándose los 3 días. Para los judíos, porción del día o el día completo era un día. Así que la parte que estuvo Jesús de viernes en el sepulcro, que tuvo el sábado y la parte que estuvo domingo son 3 días para el judío. Y se cumple la profecía, así como habló también con Jonás, así como Jonás estuvo 3 días en el pez, es necesario que el Hijo del Hombre esté 3 días, ¿verdad?, escondido en el sepulcro y al tercer día se levante, sea levantado. Por eso, mis amados hermanos, debemos entender claramente, claramente, que toda la profecía se cumplió en Jesucristo tal como fue revelada en el Antiguo Testamento, tal como ocurrió y tal como es predicada. Por eso digo que hay comentaristas que cuando hablan del abandono están hablando de que Cristo pasó el infierno por nosotros, pero no que fue al infierno a predicar, sino que pasó el dolor de nuestros pecados. A nosotros, los pecadores, nos tocaba la cruz, estar en la cruz por nuestras transgresiones. Sin embargo, Él tomó nuestro lugar, tomó nuestros pecados y venció la cruz, pero la cruz sin resurrección no es nada, que es lo que celebramos el domingo, el día de hoy. La cruz sin resurrección no es nada. Y voy a leer 1 Corintios 15 de los versículos 17 al 21. Y debemos tenerlo muy claro esto. En la carta de Corintios había mucha confusión con relación a la Santa Cena, con relación a la moralidad. Había también confusión con el hecho de los dones espirituales, ¿verdad? Y estaban muy confusos y lo estaban mal usando. ¿Sí? Y también había una gran confusión con la resurrección. Y Jesús, a través, nuestro Señor Dios, a través del apóstol Pablo, le explica lo siguiente. Y si Cristo no ha resucitado, entonces, la voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de sus pecados. En ese caso, todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos. Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Pero lo cierto es que sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Así que, ya ven, tal como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre, ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre. Y leí 1 Corintios 15, del 17 al 21 de la Nueva Traducción Viviente. La resurrección es la victoria sobre la muerte. La resurrección es la que exonera, la que redime. La resurrección es la que da vida a los muertos. La resurrección es la que salva eternamente. Por eso, mis amados hermanos, la resurrección es la evidencia contundente de que Jesús realmente es el Hijo de Dios, como dijo el centurión allí cuando Cristo murió. La resurrección es realmente que Jesús es el Hijo de Dios en la tierra. Y ya voy concluyendo, amados.
Ya voy concluyendo. Hoy es un día muy especial y aclaré, y entiendo haber aclarado muchas malas interpretaciones. Pero ahora les voy a hablar pues, directamente a la iglesia, a los que aman a nuestro Señor Jesucristo. Tu vida espiritual costó la sangre del Cordero. No menosprecies la sangre de Jesucristo. No la menosprecies. Vivamos para Él. Procuremos la santidad. Entendamos que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores que nos redimió y nos limpió de todo pecado para que mostremos nuestros miembros para su gloria y no para el servicio del mundo y de Satanás. Arrepiéntete de tu pecado. Mira la cruz del Calvario. Ve cuánto Dios odia el pecado. Arrepiéntete y vive para Él. Él, Jesús, nuestro Señor, con un poco de fe puesta en Jesucristo, Cristo, Dios Padre, nos perdona el pecado, nos declara inocente y podemos vivir eternamente juntamente con Él. Seamos iglesia, mis amados hermanos. Y hay un himno que en el himnario bautista, creo que es el número 123, dice, la voy a cantar sin música. y tal vez algunos hermanos que llevan años en el Evangelio se puedan acordar. Dice, en la cruz, do primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe do vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Si Cristo nos resucitó, nuestra fe no sirve, es vana. Pero ya que resucitó, y es que resucitó y no creer en Él, entonces nuestra fe no es vana. Es realmente genuina y es muy útil. Pero tu vida sí va a ser vana, no va a tener sentido. Cree en Jesucristo, que Él es el único que le da sentido a la vida. Vive para Él, cree en Él y entrégate a Él. Amados, este es el sermón de esta mañana. Espero que Dios haya hablado a tus corazones. Espero también que el Señor haya hablado a tu mente y que puedas ponerlo en práctica. El amor de nuestro Señor Jesucristo. Cristo resucitó, vive para siempre y viene por segunda vez. Oramos. Bendito Padre Celestial, Santo y bueno, te doy gloria, Señor, porque hemos predicado tu palabra, mi Dios. Te pido, Señor, que todos aquellos que hayamos escuchado y hayamos estado todo el tiempo escuchando, Señor, pues tú hayas hablado a sus mentes, a sus corazones y los hayas llevado al arrepentimiento, sea iglesia o no sea iglesia, Señor. Seamos cristianos o no seamos cristianos, Señor. Si aquellos que no son cristianos creen en ti, llévalos al arrepentimiento para que vivan para tu gloria, Señor. Y aquellos que somos cristianos, mi Dios, el Evangelio es tan efectivo y tan necesario todos los días para que reconozcamos que aún, Señor, somos pecadores redimidos que necesitamos, Señor, de ti, de tu gracia todos los días. Ayúdanos a vivir para ti, mi Dios. Ayúdanos, Señor, a vivir en esta época de la pandemia, del coronavirus, y ayúdanos, Señor, a mantenernos unidos a pesar de la distancia. Te lo ruego, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos, que el Señor sea con todos ustedes y que la gracia del Señor Jesucristo los guíe. Amén. Dios les bendiga.